Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. El tema que tenemos entonces para este momento es muy especial porque vamos a hablar sobre todo lo que es la relación de pareja, la relación de familia, de pronto los vínculos que se establecen con los hijos y cómo hacer realmente que la familia sea ese testimonio del amor del Señor. Entonces, Moniquita, me parece que es importante antes de empezar que invoquemos la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirija, nos orienta a este programa, porque de lo contrario pues vamos a dar un conocimiento humano y el conocimiento humano de por sí lo que hace es embolatar un poco las cosas y es básicamente desde la palabra que sea el Señor a través del Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para poder llevar su mensaje, porque es verdad, como bien se está sabiendo, estamos en los últimos tiempos y tenemos que llegar a todos los hogares, a todas las casas con el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es que tenemos un Padre amoroso que nos ama de una manera sobrenatural. El mensaje de salvación es que somos hermanos. Y el mensaje de salvación es que nos toca amarnos. Ese es el mensaje de salvación. Tres verdades que no podemos negarlas por ningún momento: que tenemos un Padre, que somos sus hijos amados, y por tanto, si somos hijos, somos hermanos, y como hermanos tenemos que amarnos. Entonces vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque eres tú, Padre Celestial, el que nos permite que realmente podamos llevar tu palabra, tu mensaje, porque nosotros simplemente somos una voz, como bien lo decía Juan el Bautista, que clama en el desierto. Una voz porque tú eres la palabra. La palabra es tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la cruz y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Que a través del sacrificio de Él en la cruz, nosotros tenemos ese privilegio de llegar ante tu presencia y de ser salvos. Queremos en este momento pedirte que por favor nos regale la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que oriente, guíe y hable a través de nosotros, que sea su voz y que su enseñanza quede grabada con letras de fuego en nuestro corazón para poder ser esos verdaderos testimonios de tu amor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestra oración y por permitir que el Espíritu Santo lleve siempre estos programas a muchos sitios, a muchas familias que tanto lo necesitan, porque sé que tal vez están pasando situaciones difíciles de soledad, de maltratos, situaciones incluso de alcoholismo, de separaciones, pero tú eres el que hace posible que tu amor reine en los corazones de las familias. Tú eres el que hace posible que realmente las familias se vuelvan otra vez a unir como familia, en un círculo de amor, porque es verdad, como dice la palabra, que yo y mi casa serviremos al Señor, y eso es lo que queremos en cada una de nuestras casas, de nuestra comunidad preciosa, que cada uno de los miembros de la comunidad sea ese testimonio vivo de tu amor y que realmente esas familias estén unidas y restauradas. Gracias, Padre, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Tú sabes lo que necesitamos y por eso este momento, este mensaje, lo queremos de verdad guardar y llevar en nuestro corazón, porque no queremos ser unos oidores pasivos de tu palabra, sino unos hacedores activos de tu palabra, para que podamos ponerla por obra, para que tú te manifiestes en plenitud. Porque nosotros queremos, Señor, que a través de tantas dificultades que tenemos, de tantas limitaciones, tanto pecado que tenemos, tú te glorifiques, tú te manifiestes en nuestras vidas y hagas de nosotros un verdadero testimonio de tu amor, para que podamos llevar, más que desde la palabra, sino desde nuestro testimonio, ese mensaje de salvación,
y el mensaje de salvación es que tú eres nuestro Padre, y que aprendamos no solamente en saber que somos tus hijos, no solamente el sentir que somos tus hijos, sino lo más importante, el vivir la condición de ser hijos tuyos. Y para eso tenemos que morir constantemente al ego, morir a nuestros propios ideales, morir a nuestras creencias, sino solamente estar sumergido en tu presencia. Y tu presencia es tu palabra viva. Gracias, Señor, porque realmente estás tú en nosotros, y que cada día esta comunidad preciosa y cada uno de los oyentes de este mensaje, Señor, se edifiquen en tu presencia. Gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros, porque tu amor y misericordia es infinita, infinita. Gracias, Padre Celestial. Qué rico decirte, qué hermoso decirte, Padre, Papacito Dios, precioso Padre Celestial. Qué hermoso es alabar tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque no hay nadie más que tú, Padre Santo. Tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Formador. Tú eres nuestro todo, Papito Dios. Gracias por el sacrificio de nuestro amado Jesús en la cruz, porque Él es tu Hijo amado, y tu Hijo amado dio hasta su última gota de sangre para nuestra salvación. Y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y de nuestra Madre María, una mujer abnegada, una mujer que fue capaz de decir sí. Gracias, que aprendamos también a decir sí, que aprendamos también a seguirte y a obedecer tu palabra. En el nombre de tu poderoso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que reconocemos que dio la vida por nosotros en la cruz. Amén y amén. Bueno, Moni, entonces tenemos en este momento un tema muy bonito, y es hablar sobre todas esas experiencias de vida que hemos tenido nosotros como pareja, como matrimonio. Estamos celebrando pues nuestros 25 años, y en esos 25 años de matrimonio, bodas de plata, pues nuestras vidas no ha sido fácil. Hemos tenido que vivenciar muchas cosas muy duras, muy difíciles, pero de igual manera hemos aprendido a sobrellevar, y hemos aprendido a unas estrategias muy bonitas para poder enfrentar situaciones que de pareja a veces se dan mucho, y sobre todo a saber educar también a nuestros hijos para que ellos no se salgan pues del propósito, Moni. Sí, precisamente son 25 años que realmente se convierten en un poquito más con el tiempo en que estuvimos de novios, por decirlo así, unos 33 años de estar unidos realmente. 33 años que fue un caminar primero en el mundo, con todo lo que esto implica, con pecado, con tristezas, con fuertes dolores, sufrimiento, con angustias, desesperación, yo creo, momentos de querer tirar la toalla, de salir corriendo, pero momentos también bonitos, porque no todo es malo, sino uno no se mantiene con alguien, pienso yo, ¿no? Habían momentos también muy bonitos, muy especiales, y creo que en ese caminar y en toda esa cantidad de situaciones hemos ido aprendiendo a construirnos como personas en primer lugar, y en segundo lugar como pareja, porque si no nos construimos como personas, yo creo que no tendríamos nada que darle a la otra persona. ¿Tú qué crees, Rafa? Claro, mi amor, pero la construcción de pareja no se da si realmente Dios no está de medio. O sea, porque siempre nosotros buscamos desde mucho tiempo la solución desde lo psicológico, y eso no ayuda para nada. Nos embolatamos muchísimo, y una psicología humana, un conocimiento humano, tratando de tener una buena comunicación. Eso es lo que dices de la psicología, tratar de respetarnos mutuamente, tratar de, no sé, de tener una muy buena autoestima, o sea, todo lo que habla la psicología, pero se nos olvida lo fundamental que es el amor, y el amor humano es diferente que el amor espiritual. O sea, el amor humano no difiere bastante del amor que Dios nos ofrece, porque fácilmente uno puede como embolatar un poco ese concepto. Inclusive hasta llegamos a pensar que la separación era lo mejor, y todo el tiempo hablábamos de separación, y hasta nos recomendaban que no podíamos, que era mejor separarnos. Hasta nuestra propia familia, familiares nuestros nos decían sepárese, y te recomendaban: Mónica, deja a ese hombre que lo único que está haciendo es hacerte sufrir. Y muchas veces te lo dijeron: sepárate de Rafa, eso no le sigas más el juego a él, mira que el maltrato que él te da, las palabras que él te dice, cómo te ofende, es mejor que te separes de él. Y constantemente te lo decían
pero tú persistías en querer confiar en lo que es la pareja. Y curiosamente yo me preguntaba, ¿cómo hizo Mónica para soportarme durante tanto tiempo? ¿Qué hizo Mónica? O sea, ¿qué se dio para que ella realmente persistiera? Y yo creo mucho, Moni, que fue también la relación entre tu papá y tu mamá, porque la relación de tu papá y tu mamá, ellos pues llevan bastantes años de matrimonio, no se han separado, igual que mis padres nos han separado, y eso hace que ese ejemplo de casa redunde mucho también en la actitud que uno pueda tener en su propio concepto de familia, Moni. Sí, los principios que nuestros padres nos enseñan definitivamente marcan nuestras vidas. Mi madre especialmente, pues yo me acuerdo mucho de mi abuelo, una persona bastante creyente, practicante. Él estaba en la iglesia, él hacía parte de la iglesia, él colaboraba con las actividades de la iglesia. A los hijos, o sea, a mi mamá, a mis tíos, les inculcaba mucho la fe. Y yo me acuerdo pequeña, las imágenes que yo tengo de él son muy bonitas, son muy hermosas, porque yo nunca había un abuelo mal geniado, un abuelo que perdiera la paciencia, sino al contrario, se iba con todos los nietos que nos pudiéramos reunir. No más nosotros como hermanos éramos 6, o somos 6. Y hacía unas actividades hasta muy bonitas que hacían de nosotros pensar cosas a mí me hacían pensar cosas muy especiales. Él nos convocaba muchísimo a la unidad, él nos convocaba muchísimo a vivir en familia. De pronto no era ese creyente que nos hablara de Dios ni nada, pero cuando uno se sentía inquieto, él tenía escritos, él hacía escritos sobre la palabra de Dios. Y esos escritos nos los compartía si nosotros sentíamos inquietud al respecto. Yo me acuerdo que él tenía un librito muy pequeñito que lo editó y lo publicó y definitivamente lo sacó para que las personas pudieran leerlo, que eran cosas muy sencillas sobre la palabra de Dios, muy sencillas, pero definitivamente que generaban inquietud. Es lógico que todas esas enseñanzas pasan a sus hijos. Mi mamá, pues una de las hijas mayores, si no me equivoco, pues ella también tiene muchos principios cristianos, muchos principios de la iglesia, de la parte moral, del creer en un hogar hasta que la muerte nos separe. Principios que a veces ella nos enseñaba y que a veces uno no lograba entender por qué exige a mi mamá cosas sencillas, cosas así como que decía, si tú te casas con la familia de tu esposo. Y uno decía, pero ¿cómo? ¿Eso cómo va a ser? Si yo me caso es con mi esposo, ellos no van a influir, nada de eso. O sea, eran como normas, reglitas que se daban a nivel de la enseñanza, y resulta que esas normas pues a uno se le quedaban, pero uno no lograba comprender. Con el transcurrir del tiempo, el organizarme en mi casa, en mi hogar, pues poco a poco he ido comprendiendo en la medida que he ido estudiando la palabra, en la medida que el Señor me va mostrando cosas. Definitivamente uno logra comprender toda esa cantidad de mensajes que mi mamá nos transmitía y que sinceramente sí eran importantes llevarlas a cabo para poder tener un hogar bien. Y pues eso también ha hecho que cambien muchas cosas en mí. No sé, Rafa, tú, porque en un momento que sí se decide, y yo te llevo la corriente cuando tú me dices lo mejor es separarnos, y yo te digo listo, no hay problema. Entonces como que en ese momento eres tú el que piensa. ¿Qué te hizo a ti no salir corriendo de casa? Miedo, Moni. El miedo o sea, porque a veces uno de los hombres uno como que juega con eso para tratar de como manipular. Yo me separo y yo prefiero irme
y ya cuando la mujer toma la decisión ahí sí uno se asusta, pero me dio mucho temor de muchas cosas, porque también yo tenía el concepto de familia, y ese concepto de familia pues me lo inculcó mi familia misma, porque al fin de cuentas mis abuelos, ellos no se separaron, ni maternos ni paternos, siempre vivieron juntos, y ese ejemplo es el que marca, Moni. Definitivamente, mira, tengo el testimonio lo más bonito precisamente de una chica de Cali, de ella se llama Diana, y me gusta mucho el testimonio porque es una mujer muy creyente, y de igual manera pues la saludo, porque ella tiene un testimonio hermoso de cómo su abuelo siempre la inculcó la parte espiritual, siempre, y la llevaba a misa, le enseñaba a leer la palabra, a orar, y ella se involucró tanto en la parte espiritual que en este momento es una mujer que tiene unos principios muy sólidos a nivel espiritual, y está terminando pues su carrera universitaria, y se ha mantenido muy fiel al Señor. Incluso ella no permite que un hombre llegue que no tenga realmente un conocimiento de la palabra. Es una mujer soltera con unos principios muy sólidos, y no tiene realmente si alguien llega a su vida tiene que ser realmente una persona creyente, o sea, es exigente frente a eso. Entonces fíjate cómo de igual manera cuando uno empieza a tener esos principios espirituales, Moni, realmente Dios no nos abandona, y Él cada vez más empezamos a formar a nuestros hijos de una mejor manera, porque esa es una de las primeras preguntas que nos hacen: ¿cómo hacer para que nuestros hijos no se salgan de control? ¿Cómo hacer para que nuestros hijos no consuman droga, que no sean personas agresivas, o sean unas personas de pronto que sean desobedientes? ¿Cómo hacer para que eso no se dé? Y la mejor manera pues es inculcando los valores y los principios espirituales. No hay otra forma, porque de lo contrario uno va a empezar a reflejar todo lo que hay en el corazón, y en nuestros corazones hay bastantes heridas, situaciones muy difíciles, y eso hace que nuestros hijos se vuelvan muy rebeldes. Por ejemplo, uno empieza a mirar el comportamiento que en ocasiones tienen nuestros hijos, que a veces son muy fuertes sus comportamientos, sus actitudes, y si uno se pone a mirar qué es lo que hay en nuestras vidas, uno dice: hay una influencia del padre, hay una influencia de la mamá, porque tal vez no se conoce plenamente de Dios, y por eso es que sean las situaciones difíciles, porque no hay una cultura específica de la parte espiritual. Cuando no se da eso, pues obvio que nuestros hijos empiezan a tener muchas dificultades. Por ejemplo, lo que sucedía con nuestro hijo ya empezaba, cuando teníamos tantos problemas, Moni, necesariamente pues el maltrato que yo le di fue muy fuerte, y eso hacía que él ya empezara a frecuentar amigos negativos, que ya empezara a hacer cosas muy fuertes, de inclusive meterse en las casas de los vecinos, imagínate, entrar a tener dificultades en el colegio, no quería seguir estudiando, con problemas de aprendizajes, y un joven muy inteligente pero con dificultades debido a la situación que se da a nivel de pareja, porque definitivamente lo que está en la pareja es lo que reflejan los hijos. Eso lo hemos hablado en muchos programas. Los hijos son el síntoma de la situación que tienen los padres. Sí, Rafa, son el síntoma de muchas cosas que nosotros estamos haciendo como padres. Y por eso es que es necesario que nosotros nos cuestionemos nuestra relación. ¿Cómo estamos viendo nuestra relación? Sí es lógico que lo que nosotros vimos y nuestra relación con nuestros padres empiece a verse en nuestra relación con pareja. Yo me acuerdo que cuando empecé el proceso de sanidad de mi vida, yo simplemente lo hice, y aún por desconocimiento, lo hice simplemente por sanar mi corazón en la relación con mi familia, especialmente con mis autoridades. Y fue curioso cómo me di cuenta que en ese proceso de sanar mis heridas, empecé a mejorar mi relación con mi pareja. Rarísimo, porque yo no pensaba hacerlo, pero después de hacer este proceso me di cuenta cómo mi relación con mis padres hace que la relación con mi pareja se vea afectada. De alguna manera, el dolor que veía de pronto de mi mamá hacia mi papá, o de pronto de mi papá hacia mi mamá, o sea, miremos qué está sucediendo.
si vemos situaciones de infidelidad de los padres, si vemos situaciones de maltrato, de violencia intrafamiliar, si vemos situaciones como de silencios de los padres, que no se hablen o se hablan de manera de gritos, etcétera, etcétera. Es curioso cómo ese dolor yo como hijo lo voy a asumir y de alguna manera, sin que yo quiera, resulta que yo empiezo a tener partido por uno de los dos padres, según me vaya, o sea, me sienta que debe ser a quien debo apoyar. Curiosamente, cuando empiezo a tener mi relación con pareja, es particular como el tener la relación de pareja, yo de alguna manera proyecto lo que experimenté con ese papá o esa mamá a quien yo le tuve cierto bloqueo por su comportamiento o por lo que hizo, por cómo trató a la otra persona. Por eso mismo, entonces empiezo a ver en mi pareja como la persona, por ejemplo, si hubo cuestión de infidelidad y yo veía a mi mamá sufrir, entonces yo veo en mi esposo, así no sea infiel, yo lo empiezo a ver infiel, y curiosamente uno, como se dice y dice la palabra, lo que más temía me ha sobrevenido. Curiosamente uno empieza a traer situaciones a su vida de pareja que se da. Por ejemplo, si yo veía que se utilizaban palabras incorrectas entre los padres, eso lo voy a proyectar en mi pareja. O sea, cuando él levante la voz, cuando él diga cosas incorrectas, entonces en ese mismo momento yo empiezo a proyectar ese malestar de que vi de mis padres en mi pareja. Entonces vemos cómo esa relación se empieza a afectar por lo que yo traigo de casa. Si asimismo mi pareja a su vez trae lo suyo, pues empezamos ahí el grave conflicto y la situación de que no nos entendemos, de que no nos queremos, de que no debemos vivir juntos, de que lo mejor es separarnos. Pero lo que no estamos viendo es que lo importante es sanar el corazón por lo que traemos cada uno de la casa. Alguna vez veía una representación precisamente en un encuentro de parejas que me pareció bastante interesante, y fue como cada uno, o sea, el hombre y la mujer llega al matrimonio con una cantidad de escudos defensivos a raíz de tantas heridas recibidas. Entonces, cuando se trata de hacer un contacto entre la pareja, pues toda esa cantidad de escudos hace que se impida el contacto, hace que se impida realmente la cercanía de la pareja, y por eso mismo empiezan a chocar. Imagínese uno con una coraza y un escudo y el esposo igual, como los caballeros de antiguos, pues es lógico que nosotros no vamos a tener un contacto como debería ser de la pareja y aprender a ser uno, sino que lo único que vamos a ver es un choque de hierros, un choque de metales, un choque que va a incomodar, que va a fastidiar y que definitivamente hace que nosotros nos repelamos. Por eso es que es importante que nosotros seamos conscientes de qué vimos en esa relación de papá y mamá, y cómo eso nos ha afectado a nosotros y cómo fue nuestra relación con papá y mamá, porque definitivamente si entramos a tomar partido según lo que nosotros hayamos visto y con quien queramos congraciarnos para obtener el beneficio de los padres, porque a veces se pasa por cuestión de dolor y a veces se pasa es por cuestión de que, o sea, parece justicia que alguien reaccione de manera incorrecta contra el otro. Bueno, aquí hay varios elementos que tú estás nombrando que es importante tenerlos. Bueno, quisiera hablar, por ejemplo, de cómo la relación con los padres afecta la relación con Dios. Y tenemos testimonios muy hermosos de personas que empiezan a reconocer su identidad como hijos de Dios y empiezan a darse cuenta del pasado, la relación que tenían con su papá. Y la relación que han tenido con sus padres refleja la relación que tienen con Dios. ¿Por qué no aceptan un padre amoroso? Pues no ven al papá. Si el papá no fue una persona amorosa, pues van a tener dificultades en su vínculo con Dios, porque Dios es un papá. Entonces el concepto que yo tengo de papá, pues va a ser el concepto que yo tenga de Dios como padre. Eso es un elemento. Y el otro elemento, Moni, es que si alguien, por ejemplo, que está en proceso de separación, si la persona, por ejemplo, no es creyente, ¿cómo hacer si alguien
de la pareja no cree en Dios y repele la parte espiritual, y la otra persona sí es creyente. Ese es otro elemento. Y otro tercer elemento, Moni, ¿cómo hacer realmente si alguien ya está separado? ¿Para que tendría que buscar otra pareja? O sea, ¿tendría que buscar a otra persona? ¿Tendría que seguir luchando por su pareja? Nosotros tenemos muy claro nuestra comunidad. O sea, tenemos muy claro esos elementos frente al hecho de si es importante seguir luchando o buscarse a otra persona porque me siento solo. Entonces quisiera, Mónica, que profundizáramos en esos tres elementos. Primero, la relación del padre realmente sí afecta la relación con Dios. Mónica, ¿tú cómo ves eso? Rafa, ahorita nosotros, o sea, yo pienso que cuando uno estudia y ve el trabajo que hacemos con nuestros chicos y el malestar que ellos tienen con la figura de Dios, y mucho tiene que ver con ese resentimiento que tienen con su figura paterna. ¿Por qué razón? Yo me acuerdo que mi mamá nos decía que el padre, y ahí en el colegio, yo estudié en colegio de monjitas, y ellas decían que los padres eran el reflejo del amor de Dios. Perdón. Y definitivamente, imagínense que si los padres son el reflejo del amor de Dios, y nuestros padres han sido maltratantes, nuestros padres han dado muy mal testimonio, nuestros padres nos han rechazado, en fin, todo lo que pueda suceder de los padres hacia los hijos, es muy lógico que el hijo el día de mañana no quiere saber nada de Dios. También cuando uno de padre, otra actitud incorrecta es cuando uno de padre quiere obligar en el plano espiritual a los hijos. O sea, obligarles a que tienen que estudiar la palabra o que tienen que orar y eso. Dios no atrae con lazos de castigo, Dios atrae con lazos de amor, así lo dice la palabra. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a mostrar esa imagen de amor de Dios en nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y si nuestros padres no fueron esas personas que nos enseñaron a amar a Dios, definitivamente tenemos también que perdonar ese espacio y definitivamente empezar a mirar que a lo mejor nuestros padres no conocieron a Dios. Por eso no podían realmente mostrar quién era Dios. No nos enseñaron el amor de Dios. Somos nosotros los padres, desde que el niño nace, encargados de esa formación a nivel espiritual. Por eso debemos ponernos como a la brecha, al trabajo, para que nosotros realmente cumplamos esa misión. Entonces, si nuestros padres no nos enseñaron el amor de Dios, no nos enseñaron quién era Dios, no nos mostraron realmente cómo nos acercamos a Dios, debemos también soltar eso de nuestro corazón, porque ese debía ser su primer como mandato, por decirlo así. Ellos debían habernos enseñado eso. Entonces debemos perdonarlos por ello, pero nosotros debemos empezar a trabajar en nosotros mismos para que podamos hacer esa imagen de Dios para nuestros hijos, que nosotros seamos ese papá, porque nosotros queremos decirle a papito Dios papá, pero resulta que la imagen de papá está distorsionada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a corregir lo que se ha dado mal. Y eso implica que si tenemos un concepto equivocado de padre por las situaciones difíciles que vivenciamos con nuestros papás, pues nos toca reconciliarnos con ellos. Es lo que estabas diciendo. O sea, y reconciliarnos con ellos a través del perdón. Y el perdón, si la persona tal vez no acepte el perdón nuestro, ¿no? O sea, si él no es creyente, pues obvio que le va a decir, papá, yo te perdono, pues lógico que vamos a hacer es un choque emocional y un choque, de pronto una situación difícil con nuestros papás, o tal vez ellos ya hayan fallecido. Pero todo es ante el Santísimo, todo es ante la presencia de Dios vivo en nuestros cuartos de guerra. En nuestra comunidad pues manejamos esa figura del cuarto de guerra, o sea, el lugar especial donde en nuestra casa, como dice la palabra, en nuestro lugar secreto, donde todo el Padre lo ve y lo escucha, pues allí en ese lugar secreto pues podamos nosotros realmente empezar
a reconciliarnos desde la parte espiritual con nuestros seres queridos o con las personas que tuvimos dificultades en nuestro pasado. Y si cambiamos ese concepto, si logramos reconciliarnos con esas personas, pues necesariamente la relación con nuestro Padre Dios se empieza a mejorar. Pasaje bíblico que sustenta esto. Si antes de llevar la ofrenda al altar tú tienes una dificultad con alguien, es mejor que vayas, te reconcilies con esa persona para que tu ofrenda sea agradable a Dios. Ese es el pasaje bíblico que sustenta realmente eso. Si yo estoy en dificultad con alguien, la ofrenda que yo lleve al altar va a ser esa barrera, como tú decías, ese escudo, como esa caparazón, como esa armadura que me impide realmente acercarme a Dios. No es que Dios sea lejano, porque mi papito Dios nunca es lejano. Mi Padre Celestial siempre está presente en cada instante, en cada momento, sino que nosotros somos, debido a esas barreras que tenemos de nuestro pasado, los que limitamos la posibilidad realmente de permitirnos acercarnos a ese brazos amantísimos y esos brazos amorosos que nuestro Padre Dios tiene abiertos. Entonces, en la medida que no nos reconciliemos con nuestras personas del pasado, pues lógico que vamos a estar allí embolatados. Ahora, uno puede decir, yo no tengo nada. Yo no tengo absolutamente nada, no tengo resentimiento, no tengo dolor, no tengo rabia, no tengo rencores. Eso puede que sea verdad o puede que sea mentira, porque hay cosas que están ocultas, o sea, en nuestro interior, o tal vez hay algo que hemos generado en nuestra vida, por ejemplo, como tú algunas veías en algo que me sorprendió mucho, una charla que tú hacías, Moni, en un momento, que el corazón lo veías como si estuviera lleno de brea, o sea, lo que le echan a las carreteras, o ese exhausto de los carros, de las motos, que está pegada ese aceite quemado muy pegado, y así lo veías el pecado que puede haber en nosotros, el resentimiento, el dolor, y eso ¿quién lo devela? Lo devela el Espíritu Santo, porque Él nos da convicción de pecado. La convicción de pecado es que nos convence a nosotros que hay situaciones del pasado que no hemos podido resolver. Entonces es bueno que lo revisemos. No está de más, como les decía, ir al Santísimo y que sea directamente o en el lugar secreto de nuestros hogares, para que empecemos como a develar ante la presencia del Espíritu Santo las situaciones que están en nuestro interior. Yo constantemente, incluso hoy que estábamos en la iglesia, yo sí le pedí al Señor que por favor me mostrara qué situaciones se daban en mi vida, porque en ocasiones hay miedos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi trabajo, las situaciones tan difíciles que tenemos que enfrentar con estas chicas privadas de su libertad, y a mí me da en ocasiones mucho temor. Y yo digo, bendito seas tú, papito Dios, o sea, muéstrame por qué me da ese temor, mientras que otras personas, para ellas es normal y es tradicional que ellos se enfrenten a situaciones, porque yo no. Y empiezo a ver pues situaciones de mi pasado con respecto a la figura de mi padre dominante, tal vez maltratante, bueno, cosas que se dieron en mi interior que me toca necesariamente pues empezar a revisarlas. Entonces, la relación que tú tengas con tu padre biológico, pues eso va a afectar también la relación que tienes con tu Padre Celestial. Bueno, ese es el primer punto. Vamos al segundo. ¿Tienes algo específico con esto? No. Bueno, mi amor, entonces vamos al segundo punto, y es cuando alguien no cree en el hogar, mi amor. Cuando yo creo ya, por ejemplo, yo ya sé que en mi hogar ya empiezo yo a buscar de Dios, estoy tratando de buscar mi relación con mi padre, mi relación con mi mamá, tratando de solucionar esos conflictos que tengo, me entrego ante la presencia de Dios, pero mi ser querido, mi esposo o mi esposa no creen. Ante eso, ¿qué hacer? ¿Sí ves? Ante eso, ¿qué hacer? O mis hijos, por ejemplo, no creen. Y trato como de convencerlos a mis hijos de que crean, y yo soy una persona muy devota, pero mis hijos no creen, o las personas que están a mi alrededor tienen un testimonio antitestimonio, de pronto empiezan a comportarse de maneras que no son las correctas. Pues quisiera empezar para que tú vayas analizando ese punto, Moni, y definitivamente nosotros tenemos que dar testimonio, y es testimonio, no tanto tratar de convencer con la palabra, o tratando de convencer con la imposición, porque eso sí que no funciona. Antes, al contrario, más las personas repelen la parte espiritual, rechazan la parte espiritual y se afianzan en ideas que no son, y pueden llegar personas a convencerlos con ideas extrañas. Vienen con sus teorías de la nueva era, vienen con sus teorías hinduistas, del karma, de las chakras, de yo no sé qué cantidad de cosas esotéricas, una cantidad de cosas bien particulares. Y entonces, ¿por qué? Porque básicamente nosotros no estamos dando testimonio.
Y la mejor manera de predicar el evangelio es a través del comportamiento. Bíblicamente, así lo dice mi Jesús. ¿Ustedes quieren ver cómo son los discípulos míos? ¿Cómo son mis discípulos? Miren su comportamiento. Miren su actitud. Miren la forma en que proceden. No la forma en que hablan, sino la forma en que proceden. Aunque el hablar también está en la forma de proceder, ¿no? Porque si somos groseros, si somos iracundos, si decimos palabras fuertes, pues lógico que no estamos dando testimonio. O sea, para ser unos verdaderos discípulos del Señor tenemos que dar testimonio de nuestro amor, de la misericordia, del comportamiento nuestro hacia las demás personas. Rafa, mira que a mí me llamó mucho la atención el nombre mío. El nombre mío, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que mi tía, que en paz descanse, me dijo que ella quería, o sea, ella fue mi madrina de bautizo y ella quería que yo me llamara Mónica, por Santa Mónica. En algún momento de la historia de mi vida tuve posibilidad de tener contacto con la historia de Santa Mónica, como ustedes bien saben, o si no, para que también conozcamos. Santa Mónica fue una santa que, o sea, ella se vuelve santa fue por lo que ella logra hacer en su hogar. Santa Mónica fue una niña obediente a sus padres creyentes. La casan con un personaje de mucha plata. Ellos tenían unas dificultades económicas difíciles y ella, por obediencia a sus papás, se casa con este personaje, con la particularidad de este personaje que era una persona que no era creyente, era una persona que tomaba mucho, o sea, tenía vicios. Aparte de eso, esa persona era mujeriega, porque el esposo era mujeriego, o sea, hacía unas bacanales o cosas así parecidas en su propia casa, donde Mónica pues le tocaba soportar todo eso. Ella al principio, o sea, ella lo único que hacía era orar, porque ella sí era creyente. Y ella oraba por su esposo, sufría muchísimo por su esposo, por esas situaciones, y ella tenía que ver lo que su esposo hacía. Es lógico que le generaba mucho dolor, tanto dolor que en un momento determinado, pues en ese tiempo antiguo, pues ellos manejaban las cavas y cosas de esas de vinos. Sí. Y resulta que ella alguna vez le dio por probar el vino, a ver qué era lo que al esposo le fascinaba tanto del licor. Y resulta que ella empieza poquito a poco y empieza a tomar. Y una de las chicas porque el tipo tenía plata, entonces tenía ella personas que la atendían, que estaban a su servicio, y una de las señoras, cuando la ven eso, dice, o sea, la confronta diciéndole que ella cómo le iba a ayudar a su esposo si iba a ser una borracha. Eso la cuestionó muchísimo, porque ella ese día estaba entonada, ya había tomado algunas copas de vino. La cuestiona y ella vuelve atrás en cuanto a mantenerse firme en la oración. Resulta que ese proceso de ella sufriendo y demás la llevó a que en un momento determinado su esposo la viera a ella orando por él. Y eso hizo que él se cuestionara. Tanto así que él, antiguamente, la preparación de una persona para el bautizo eran adultos y era cerca de 2 años la preparación para el bautizo. Y su esposo realmente se somete a este proceso de preparación, de querer recibir ese bautizo. Cuando él se bautiza, porque él lo logra hacer, a los pocos años, 2 o 3 años posteriormente a su bautizo, él fallece. Con la triste situación para Mónica, que su hijo mayor había copiado muchísimo del comportamiento de su papá. Agustín, él era una persona
que también tuvo unos problemas de vicio, de mujeres, bueno, una vida bien desordenada, y es lógico, nada de obediencia a su mamá, porque el papá le había mostrado poco respeto hacia la figura de la mamá, porque pues al fin y al cabo eso fue lo que él mostró, o sea, poco respeto hacia la mujer. Pero Mónica no desistió. Mónica siguió orando, ella tuvo 3 hijos, siguió orando, y los otros 2 hijos, que eran un hombre y una mujer, ellos también pues sí eran más creyentes, definitivamente sí se consagraron y demás por el testimonio de mamá. Pero ese hijo mayor, él seguía en sus problemas y demás, de vicios, de mujeres, de desorden, etcétera, como tantos jóvenes actualmente, de vicios, mujeres, desórdenes, poca presencia de Dios, y respeto a los padres o a la mamá o al papá, el querer estar en calle, etcétera, o sea, todas las situaciones difíciles. Pero Mónica no desistió y siguió orando, de tal manera que en su momento alguna vez entró Agustín a su casa en una situación bien difícil, y encuentra a su mamá de rodillas orando, quebrantada por su hijo, y eso le conmovió a su hijo, y eso lo trajo a él a los caminos de Dios, tanto así que él en este momento es el doctor de la iglesia, lo llaman así, el doctor de la iglesia, porque es San Agustín. Entonces, y San Agustín, como vemos, él tiene muchísimos escritos que vale la pena poder empezar a mirar. El más conocido de él es Confesiones. Entonces, para que veamos que es el testimonio de nosotros, no es irnos al mundo, no, es que nosotros podamos convencer al mundo de que deben devolverse a Dios. Fue un trabajo, fue un proceso, fue un constante orar, fue un constante dar testimonio. No era irse uno al mundo, no era irse uno a tomar, no era volverse uno al mundo, no. El mundo debe volverse a nosotros si nosotros damos testimonio. Y esa es la historia de Mónica. Entonces yo siento que esta santa logra, desde la oración, desde su buen testimonio, ella no fue alegona, ella no fue gritona, ella no le hizo escándalo a su esposo, no le criticaba, no le decía 1000 cosas, y eso que tenía, podía decirle cosas porque él veía a su esposo en situaciones de infidelidad y demás, pero definitivamente ella se mantuvo en los principios que había aprendido de sus padres, y esto hizo que en su hogar fuera una bendición, y sus hijos igualmente. Hay unas películas que se las queremos recomendar. Una película muy hermosa que tiene también que ver con esto de lo que estamos hablando, y se llama Inquebrantable. Película cristiana Inquebrantable. Una película de un pastor cristiano que su vida fue muy dura, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, su papá alcohólico, maltrataba a su mamá una mujer muy obesa, y ella era maltratada por su esposo, bueno, una vida tremenda, muy fuerte, y él maltrataba fuertemente a su papá, también lo maltrataba de una manera muy violenta, y él discutía y no creía en Dios precisamente por el concepto que tenía de papá, y él discutía de la presencia de Dios. Entonces se volvió una persona muy docta, y viajó por todo el mundo tratando de rebatir que si realmente Dios existía o no existía. Entonces eso hizo que él después conociera al Señor, perdona a su papá. Bueno, ya no les voy a contar el desenlace para dejarlos a ustedes como en el limbo, para que ustedes vean esa película, que es lo más de linda, muy hermosa, y puedan realmente acceder a ella, y así pues tener esos principios de ser testimonio que por encima de cualquier otra cosa. Incluso nosotros tenemos un audio que los invitamos a que lo vean. Es un audio lo más de lindo, y es cómo tratar a personas difíciles. Ese audio es tomando la oración de San Francisco de Asís, y un testimonio que incluso nos da el Señor. Si ves a María Valtorta, una vidente italiana, y es un video que tú lo encuentras allí en YouTube, y es lo más de precioso. Pues básicamente tiene que ver con todo lo que es el cómo tratar con personas difíciles. Ese video pues lo encuentras con el nombre Rafael Aníbal Cortés o Mónica Irene Ospina,
y te va a dar bastantes luces frente a cómo poder acceder a esas herramientas espirituales para que te puedan ayudar a ser tú de testimonio. Bueno, Moni, vamos entonces, yo creo que con todo lo que tú nos acabas de decir, con ese testimonio de Santa Mónica, de San Agustín, pues estamos diciendo que realmente nosotros tenemos que dar testimonio con nuestro comportamiento, básicamente con nuestro comportamiento. Ahora vamos a la tercera pregunta, o al tercer punto que teníamos, y es, Moni, cuando alguien realmente en la casa está separado, ¿qué debe hacerse, Moni? O sea, esa fue una de las preguntas que me estaban haciendo hoy. Definitivamente voy a conseguir una pareja. Ya me cansé de estar orando por mi pareja. ¿Tú crees que eso es lo que se debe hacer? Mira este pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 5, versículo 27 y dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, ¿sí? Y mire esta parte en el versículo 31 del mismo capítulo que dice: se ha dicho, el que repudia a su esposa para darle un certificado de divorcio, debe darle certificado de divorcio. Pero yo les digo, en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Pregunta: si el mandamiento de Dios es no cometerás adulterio, y tú prefieres, o sea, habiéndote separado de tu esposo, te metes con otro hombre, no estarías, o con otra mujer, no estarías tú en cuestión de adulterio. ¿Es preferible buscar el placer carnal o es preferible buscar la sanación y la salvación de Dios? ¿Qué crees tú? Mi amor, esto es temporal. Veníamos hablando hoy precisamente cuando veníamos de viaje y te decía eso, o sea, a pesar de ser tan lindo, estas ciudades tan hermosas, uno compartir cosas tan lindas con otras personas extranjeras que venían al sitio donde... Esto es temporal, Moni. Nosotros sabemos que, como bien lo dice Pablo todo el santísimo tiempo, y cuando hablamos de precisamente los libros de las cartas que él escribe, ¿sí ves? Y él dice, mi mirada está en el Señor, mi mirada está allá en el futuro, en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales. Y si yo me pongo a pensar en las cosas del mundo, pues lógico que eso no tiene sentido, Moni. Y por eso yo sí digo que nosotros tenemos que seguir luchando por nuestras relaciones de pareja. O sea, si mi esposa se fue con otro, si mi esposo se fue con otro, independientemente, yo no fui el que tomé esa decisión, fue él o fue ella. Ella fue la que se separó, yo no. Es que yo no me separé y yo me voy a mantener fiel a mi principio espiritual. Entonces, ¿de qué madre estás hecho? O sea, ¿de qué corazón estás hecho? ¿Realmente tú dices ser creyente? ¿Tú dices ser creyente? Y si tú dices ser creyente, entonces créele a lo que el Señor te dijo frente a la palabra. Incluso mi Señor es duro. Ahí, en ese pasaje bíblico que tú acabas de leer, porque entonces dijeron, no, pero entonces es imposible seguir al Señor, es imposible, dijeron todos. Entonces dijeron, los que quieran seguirme, que me sigan. Si para ustedes es imposible, para Dios nada es imposible, dijo mi Jesús. Pero si ustedes quieren seguirme, síganme. Si no quieren creer, váyanse. Incluso le dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir, porque todos se fueron. ¿Sí ves? Al escuchar eso, porque eran personas adúlteras, Moni, porque tenían su pecado en su interior y se fueron de la presencia de Dios. Y le dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, váyanse. Dijo mi Jesús, váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si es que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? Mira la respuesta que le da Pedro en ese momento a mi Jesús. Por tanto, si mi Señor dice que no hay separación, no hay separación. Y si Él dice que cometemos adulterio, pues entonces yo no voy a entrar al cielo realmente adúltero, porque no voy a ir al cielo si soy una persona adúltera. Entonces, ¿qué me toca hacer? Mantenerme fiel a mis principios espirituales. Y yo no voy a sacar un clavo con otro clavo. Eso es mentira del demonio. No voy a sacar un clavo con otro clavo. O sea, y en esto sí quiero ser muy enfático, Moni, porque es que definitivamente nos dejamos convencer de lo que nos dice el mundo.
no que te consigues otra persona, hasta nuestros propios familiares, Moni, lo que te decían a ti, consíguete otra persona que te haga feliz, consíguete otra persona que realmente mira lo que está haciendo tu esposo o tu esposa, haz lo mismo. Ve y disfruta con otra persona porque tú te lo mereces, tú eres un hombre bueno, una mujer buena. ¿Cómo vas a estar sola? Mira quién te va a ayudar con tus hijos o con tus hijos. ¿Sí? Eso es mentira del demonio, porque él nos quiere confundir. Porque si nosotros hicimos un compromiso ante el altar con la bendición de un sacerdote, tenemos que mantenernos fieles a ese compromiso. Porque nosotros tenemos que mirar es el cielo, no las cosas terrenales. El cielo. Y si tú estás en una relación de pareja inadecuada, estás viviendo con un hombre casado o con una mujer casada, sepárate, qué pena contigo, eso es la verdad. Que ya tenemos otra vida, no sé qué, que hay hijos, mira, entonces lleva una relación como de amigos, como la tuvo María y la tuvo José, una relación de hermanos, pero no puedes estarte acostando con esa persona porque estás en adulterio. No lo puedes hacer. Eso dice la palabra. ¿Qué es imposible? Pues mi Jesús lo dijo. Para Dios nada es imposible. Lo importante es que sepamos que tenemos que llevar una vida coherente a nivel espiritual. Si tu esposo se fue o tu esposa se fue él el que tomó la decisión o ella el que tomó la decisión, no tú. Tú mantente fiel. Por eso estamos hablando de Santa Mónica. Mantente fiel, que tu comportamiento realmente refleje que Dios está en tu vida. No tienes por qué estar tratando de que tus hijos, de que tu esposo o tu esposa se conviertan a través de tu cantaleta, a través de tu, tal vez de tu miedo que se van a perder o se van a condenar. No, porque es que si tú llevas una vida de santidad, y quiero que lo escuches muy claramente, si tú llevas una vida de santidad, tus hijos y tu esposo, tu mamá, tu papá, van a ser ellos realmente vistos ante la presencia de Dios de una mejor manera, porque es que Dios ve tu corazón y tu esfuerzo, y tus hijos y tu esposo no se van a condenar si tú realmente llevas una vida de santidad. Quiero que eso sea muy enfático, Moni, que lo creas. Escuchemos lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 en adelante. Dice lo siguiente: a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serán impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cuál es la situación ahí? La situación es que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en nuestro hogar, ¿sí? Que nosotros, si estuvimos casados, ojo, si mi esposo consintió un matrimonio con bendición, a estar conmigo, significó que aceptó ese pacto con Dios, lo aceptó, y por tal razón no debe separarse. En lo posible nosotros, ese pacto con Dios nos debe llevar, porque ojo, el matrimonio es nuestro pacto de presentarle a Dios con quien queremos vivir. Realmente es mi pacto con Dios, no es mi pacto con mi esposo. En ese pacto con Dios yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero a este hombre por mi esposo y yo lo voy a cuidar, lo voy a amar, lo voy a consentir, le voy a acompañar en situaciones difíciles, en situaciones buenas, etc. Yo voy a estar con él. Yo me comprometo con usted a estar así si usted me permite casarme con él. Y esa es la bendición que Dios nos da. Entonces, si yo soy creyente y yo estoy tomada en la mano del Señor, lo más seguro es que si por mi testimonio mi esposo puede llegar a ser creyente.
puede realmente convertirse, puede realmente llegar a los pies del Señor. O si no, entonces la bendición de Dios no tendría valor. Igual el hombre si se casa así con una mujer. La situación es si yo no tengo bendición de Dios. Acordémonos que si yo no tengo una bendición de Dios en mi hogar, en pocas palabras estoy en fornicación y mis hijos no están en bendición. Ahí es donde yo tengo que buscar que mi esposo realmente y yo entremos a ese hogar en bendición para que mis hijos sean benditos. Y ahí es donde yo, si el caso es que yo no tengo la bendición de Dios en mi hogar, puedo tomar esa distancia mientras que realmente se puede entrar a los hijos en la bendición, porque es que nuestra herencia no solamente es lo que le dejemos materialmente, no, nuestra herencia es el legado espiritual que le voy a dejar a los hijos. No terminaste de leer el capítulo 7 de Corintios, mi amor. Mira lo que dice al final. El capítulo 7, versículo 16. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Es lo que estamos diciendo. O sea, mi vida de santidad por la misericordia infinita de mi Padre Dios. Es tan infinito su amor, que no logramos ni dimensionar si realmente ese sacrificio que yo estoy haciendo realmente va a salvar a mi esposo, a mi esposa, o a mis hijos, o a toda mi familia. Hay un testimonio, por eso me encanta María Valtorta leerla, porque ella sufrió mucho, lo repito porque lo he dicho en varios programas, sufrió mucho la separación. Por ejemplo, su papá murió, fue un militar que la trató muy fuerte. Su mamá quería tener un hijo, no una hija, y trataba como un hombre, la vestía como un hombre a María Valtorta. Y ella sufrió muchísimo, se enfermó y ella tuvo muchas visiones. Jesús y María se le presentaron muchas veces y tuvo unas revelaciones hermosísimas. La iglesia está en proceso de hacer, o sea, como libre la lectura de esta vidente. Aún así no lo impiden, pero de todas formas ayuda y nutre mucho nuestra fe. Y esta mujer le dijo: mi Jesús, mi mamá se perdió, se condenó, y mi Jesús le dijo: por tu santidad ella se salva, por tu sacrificio ella se salva. Y es lo que está diciendo aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Léetela, te recomendamos para que la leas. Por tanto, es nuestro testimonio. Así que quítate esa ideita que te está colocando el demonio, quítatela de tu cabeza, quítatela de tus oídos, porque definitivamente no tienes que estar buscando a una mujer o un hombre para tratar de creer que con eso vas a suplir la necesidad que tienes, o tratar de responderle al rechazo, a la situación que tu compañero, tu compañera, tu esposo, tu esposa hizo contigo. Dice también la palabra que nosotros no podemos pagar el mal que nos hacen con mal, sino con bien. O sea, mostrando que tenemos un corazón súper amoroso, que nosotros somos testimonio del amor del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Moniquita, oremos. Bueno, Padre eterno, y te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento. Gracias, Padre mío, por lo que hoy tú nos enseñas, nos haces recordar, nos haces decir que definitivamente tenemos que seguir en la brecha, tenemos que seguir trabajando por nuestra familia, tenemos que seguir trabajando por nuestra pareja. Sí es cierto que hay momentos en que sentimos desfallecer, que no tenemos las fuerzas, Señor, pero tu palabra es clara cuando nos dices que en ti, en Cristo, somos más que vencedores, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Sé tú nuestro amparo para que nosotros no salgamos a correr, Señor. No dejemos todo tirado. Al contrario, Señor, danos la fuerza de los guerreros, Señor, para mantenernos firmes y luchar por nuestro hogar, ya que nuestro hogar tiene muchos enemigos, tiene muchos ataques de muchas índoles, Señor, y queremos ser verdaderos hijos tuyos, haciendo lo que a ti te agrada, Dios. Jesús en el Getsemaní, Señor, te dijo: Señor, si pudieras, aparta de mí esta copa, Señor. Él veía el sufrimiento que se le acercaba, pero también dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre eterno,
muchas veces nuestro hogar, nuestro matrimonio, es como esa copa, Señor, esa copa de dolor, de amargura, de tristezas, de cuestiones difíciles, Señor, que a veces queremos, Señor, decirte, Padre, si es de ti, aparta esa copa, Señor. Pero Padre eterno, igual que Jesús en esa noche, hoy te decimos, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Dios. Y si tú nos dices, debemos continuar, Señor, continuaremos, porque tú eres nuestra fortaleza, Rey, porque eres tú quien nos va a ayudar, Señor, porque nos darás la sabiduría, Padre. Mientras tanto, en este proceso, Rey, permítenos siempre que la sangre de tu Hijo amado, que sigue en un continuo derramamiento, venga a sanar nuestras heridas, venga a fortalecernos, Señor, venga a ayudarnos, Señor, a cambiar lo que nosotros hemos sido, para que definitivamente podamos seguir en victoria junto a ti. Hoy te damos gracias, eterno Rey, por lo que tú nos enseñas. Gracias por este momento. Gracias por cada una de las personas que escuchan, Rey. Ayúdalas, Padre Santo, porque cada una de ellas tiene alguna situación. Solo tú sabes qué pasa en cada corazón, pero tú también sabes que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que va para lo que debe ir a cada corazón. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú estás obrando en cada una de nuestras familias y en nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad, Padre eterno, nuestro país, Señor, porque definitivamente nuestro mundo necesita de tu presencia. Hoy te damos gracias, eterno Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.